Hola, buenas noches, señores maestrantes, señoras maestrantes, buenas noches. El día de hoy, 29 de noviembre, vamos a dar inicio a la unidad 2 de este módulo de economía circular y cambio climático. Como les había presentado la semana anterior, de igual forma vamos a presentar este momento cuáles son las unidades que los temas que vamos a revisar en esta unidad 2. Espero que ahí lo puedan visualizar bien. Entonces, como les decía, en esta unidad 2 vamos a revisar cuatro temas. Primero, a entender de lo que se trata la huella de carbono. Posteriormente, vamos a hacer una revisión de las metodologías para estimar y medir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y vamos a terminar con el tema de finanzas verdes, en donde vamos a abordar el tema de los bonos de carbono específicamente. Y vamos a dar el tema de las indicaciones o la metodología que vamos a aplicar en la salida de campo, que lo vamos a hacer el día de mañana en un proyecto que lo está desarrollando Lineap. Entonces, siempre es interesante tener en consideración los conceptos de lo que vamos a tratar, ¿no? Y siempre nosotros hemos escuchado hablar de la huella de carbono. Entonces, bajo el principio de que en el mundo los indicadores sirven para medir. Entonces, este tema del impacto del cambio climático también tiene sus indicadores y uno de ellos es la huella de carbono. Entonces, ¿cuál es el concepto de lo que es la huella de carbono, ¿no? Entonces, ¿qué te dice la teoría? La teoría te dice que la huella de carbono es un indicador ambiental que cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por un individuo, empresa o actividad. Este indicador se calcula a través de un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, la huella de carbono no se mide, sino que se obtiene a través de cálculos que se realizan con datos de las actividades a analizar. Entonces, como se puede ver en este gráfico, que es una huella específicamente, ¿no? Todas las actividades que se generan, todas las actividades económicas, las actividades diarias que se generan, tienen un impacto en emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces también podemos ver, ¿no?, que la quema de combustibles, el tema de la electricidad, el tema de los residuos, cada una de estas actividades tienen un efecto al ser fuentes emisoras de gases de efecto invernadero. Estos cálculos que se realizan, estos cálculos de la huella de carbono, se realizan basándose en distintas normativas internacionales reconocidas como las ISO, el PAS 2050 y el GHG Proto, que son protocolos para poder hacer las estimaciones por las mediciones de la huella de carbono. Pero también, que es importante, hemos hablado, igual en la unidad anterior, hablábamos de los gases de efecto invernadero. Entonces, igualmente queremos saber qué son los gases de efecto invernadero. Entonces, los gases de efecto invernadero son los componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de la radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. Entonces, como habíamos dicho, el tema la problemática que tiene este tema del calentamiento global o el cambio climático es por el efecto, como habíamos mencionado, es que si bien es cierto, los gases de efecto invernadero son producto de emisiones de emisiones de actividades naturales que se desarrollan, pero también hay un componente que están generando que estos gases de efecto invernadero vayan incrementando notablemente, lo que perjudica al, al clima, ¿no? Como sabemos, todo este tema está provocando que las temperaturas vayan subiendo. Entonces, los principales gases de efecto invernadero que se cuantifican, los que los científicos han identificado son el óxido nitroso, que es el CO2, perdón, me corrijo, el óxido nitroso es el N2O, el dióxido de carbono es el CO2 y el metano que es el CH4, ¿ya? Entonces,
El problema, como habíamos visto y habíamos analizado en la clase pasada, cuál era el problema, cuáles son las causas, y ahora vamos a entender o a saber cómo se pueden medir estas emisiones. Entonces, como les había manifestado, el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, la huella de carbono, son un indicador. Entonces, este indicador tiene como unidad las toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esta unidad permite cuantificar el impacto ambiental de todos los gases de efecto invernadero en un único indicador. Es decir, ¿qué es lo que se trata? Es de homologar en una sola unidad el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. De igual forma, los científicos han llegado a determinar el potencial de calentamiento global de estos gases de efecto invernadero. Entonces, qué es este famoso potencial de calentamiento global? Es cuántas veces, eh, se podría decir, cuántas veces es más, se genera más calentamiento, se podría decir, el metano respecto a la unidad de análisis que es el CO2. Entonces te dice que el metano es 28 veces más potente en provocar calentamiento que el dióxido de carbono. Y si vemos el óxido nitroso, es aún más potente. Estamos hablando de que es 265 veces más que el dióxido de carbono. Entonces, como podemos ver, estas son como las transformaciones o las homologaciones que se deben utilizar para poder dimensionar el tema del, de este poder de calentamiento de los gases de efecto invernadero. Entonces, sabemos que en la naturaleza las cantidades de óxido nitroso, por ejemplo, son mucho menores que el dióxido de carbono y el metano, pero la importancia que tiene es por ese poder de calentamiento que generan, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que ir entendiendo e identificando cuáles son las fuentes de emisiones que en la naturaleza te generan óxido nitroso, de igual forma identificar cuáles te generan metano. Y el dióxido de carbono, como ustedes saben, eso es generalmente provocado por la producción de energía. Pero ¿cómo se calcula ahora la huella de carbono? Entonces, existen, existen algunas metodologías, pero todas convergen en que el CO2 equivalente es igual al nivel de actividad, o sea, la actividad que se realiza en la naturaleza por un factor de emisión. Ya nosotros siempre hemos escuchado, ¿no? Que el transporte, el consumo, la generación de electricidad, el consumo de combustible, todas estas actividades son las que generan el, este tema del dióxido de carbono. Entonces, por eso se han llegado a establecer factores de emisiones que han sido un proceso largo de investigación para saber cuantificar el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces dice que el factor de emisión indica cuántos gramos, o puede ser gramos o kilogramos de CO2 equivalente, se generan en una actividad determinada. Un ejemplo de factor de emisión es, por ejemplo, aquí se habla, en esta lámina podemos ver que te dicen que para producir un watt de energía eléctrica a través de la quema de carbón, ¿sí? O la actividad para producir una unidad de energía eléctrica que genera 0,89 gramos de CO2 equivalente. Entonces, para nosotros esto ya es como un factor que nos va a permitir cuantificar en función del consumo de energía que nosotros estamos realizando. Para que quede más claro el ejemplo, aquí hay un ejemplo es muy sencillo, pero te dice que para producir un watt de energía eléctrica a partir de la quema de carbón, se emiten 0,89 gramos de CO2 equivalente. Entonces, para calcular las emisiones de una determinada actividad se necesita el dato de la actividad, es decir, cuántos watts se consumen en la actividad puntual en la que quiero cuantificar la huella. Pues aquí el ejemplo puntual te dice, la actividad puede ser la producción de 100 botellas de plástico en una fábrica. Si yo sé que la producción de esa cantidad de botellas requiere de 100 watts, entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Como les había manifestado atrás en la diapositiva, el nivel de la actividad por el factor de emisión.
Entonces, la actividad que estamos realizando es la producción de 100 botellas y me genera, eh, entonces me está generando 100 watts, ¿no? Y lo multiplico por el factor de conversión, por el factor de emisión sería. Entonces tengo esta actividad de producir 100 botellas de plástico me están generando 890 gramos de CO2 equivalente, que si lo transformamos a toneladas es 0,0089 toneladas de CO2 equivalente para producir 100 botellas de plástico. De igual forma, o sea, esto de alguna forma no es necesario que nosotros tengamos que aprendernos de memoria todos estos cálculos. Y ahora la ciencia ha avanzado, que ya existen plataformas, ¿no? En donde uno puede tranquilamente ingresar a plataformas, poner en el buscador, en Google, poner eh, calculadoras de huella de carbono y existen un sinnúmero de herramientas que te permiten hacer estos cálculos. ¿Y qué viene? O sea, existen estándares para la medición de la huella de carbono. Entonces, las más conocidas son estas que están aquí en esta diapositiva, que es el GHG Protocol, el ISO y el tema del PAS 50, ¿no? Todas estas tienen características diferentes al nivel de información que disponemos y el interés que tenemos para hacer uso de la información. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De las metodologías más comunes para el cálculo de la huella de carbono, que vienen a ser como estándares, ¿no? Y estas metodologías son los que te permiten, en función de tu necesidad, hacer el cálculo que nosotros queramos hacer. Bueno, con esto, como les digo, o sea, hemos visto un acercamiento muy puntual sobre el cálculo de la huella de carbono. Entonces, lo que nosotros sabemos es que en todas las industrias o en todas las actividades económicas, lo que se necesita es saber por cada actividad, ¿no? Cada actividad que involucran los procesos para generar un producto, en este caso, cuánta energía consume cada producto. O sea, la huella de carbono, por lo general, está relacionada al consumo de electricidad, ¿sí? Entonces, nosotros hemos visto ejemplos, ¿no? En los vuelos, por ejemplo, hemos visto que te dicen, de acuerdo al tiempo de vuelo, estás generando cuántas emisiones de CO2. Y esto está relacionado obviamente al uso de energía y al uso de combustibles. Obviamente el avión necesita gasolina y toda la producción de este tipo de energía que genera estos gases de efecto invernadero, que en este caso es dióxido de carbono. Igualmente, por ejemplo, cuando habla de la agricultura, entonces es interesante saber no solo cómo la parte agrícola, sino cómo cada insumo que se utiliza en la agricultura, eh, cada insumo, qué cantidad de energía necesita para ser producida, ¿no? O sea, por ejemplo, desde los fertilizantes, ¿no? Entonces, ¿cuánta cantidad de energía necesitas para producir fertilizantes? ¿Cuánta cantidad de energía necesitas o consumes para el transporte? Entonces, es importante y es como se va agregando este tema de la huella de carbono en función de los diferentes procesos productivos que involucran el tema de la generación de un producto específico. Entonces, de igual forma, hemos escuchado que el transporte es una actividad que te genera gases de efecto invernadero y es específicamente por el tema del uso de gasolinas. En la industria, de igual forma, la energía que se necesita para producir, eh, por ejemplo, los autos, para producir telas, textiles. Entonces, es interesante que cuando uno se pone a revisar la literatura, te menciona, ¿no? De que inclusive el hecho de los correos electrónicos, ¿no? Cuando tú envías un correo electrónico, esa actividad también te genera gases de efecto invernadero y eso está anclado por la necesidad que tienes de las computadoras, ¿no? Que estén prendidas y que estén encendidas y que estas computadoras están absorbiendo o necesitan de energía, ¿no? Entonces, toda la energía, como les decía, genera por naturaleza este tema del dióxido de carbono. Eso por el tema del,
de las huellas de carbono. Ahora vamos a revisar el tema de las estimaciones de gases de efecto invernadero. Entonces, la metodología que se usa para hacer las estimaciones de gases de efecto de gases de efecto invernadero, al igual que la huella de carbono, está basada en factores de emisión y datos de la actividad que nosotros estamos realizando. Entonces, lo interesante de considerar este tema es que la huella de carbono y las estimaciones de gases de efecto invernadero están relacionados específicamente por ser de un indicador ambiental, ¿sí? Entonces, se podría decir, ¿no? Que para medir los gases, la huella de carbono es necesario que tengamos en consideración la estimación, cómo se hacen estas estimaciones de gases de efecto invernadero. Entonces, lo interesante es cómo los países pueden, como les habíamos visto, la normativa, los compromisos internacionales, es cómo los países miden el tema de las emisiones y es a través de estas estimaciones. Por ejemplo, en Ecuador, según el último inventario de gases de efecto invernadero, se llegó a determinar que, que del total de emisiones que se generan, el 51% es por efecto de la producción o el uso de energía. El, el tema de la agricultura es del 20,8%. El tema de cambio de uso de suelo es del 20,6% y el tema de residuos es el tema de 3,4%. Entonces, como les decía, todas estos compromisos o estos indicadores o la estadística ambiental se la hace a través de las estimaciones de gases de efecto invernadero. Ya, entonces, ya en el 2006, el panel intergubernamental de cambio climático, ellos ya definieron de metodologías en función de factores de emisión, que lo determinaron a través de largos años de estudio para poder cuantificar de manera general, ¿sí? Por el hecho de que el comportamiento de estos gases de efecto invernadero eh, está relacionado mucho al clima. Entonces ellos tratan o, o hicieron los esfuerzos por considerar factores de emisión para climas distintos, para ubicaciones geográficas distintas, ¿no? Entonces ellos llegan a determinar factores de emisión, por ejemplo, para Latinoamérica, eh, para regiones de Asia. Entonces, con esos factores de emisión, ellos sugieren que los países pueden hacer el cálculo o las estimaciones de gases de efecto invernadero. Entonces, es interesante entender, ¿no? De cómo se construyeron estas ecuaciones, qué involucra, qué cálculos involucran las estimaciones y qué información es necesaria para nosotros poder hacer las estimaciones de gases de efecto invernadero. Como les manifesté al principio, los principales gases de efecto invernadero es el CO2, el metano y el óxido nitroso. Este es un ejemplo, el que les estoy presentando en esta, en esta diapositiva es un ejemplo, ¿no? De que para estimar las emisiones de óxido nitroso hay que calcular las emisiones directas y las emisiones indirectas. Esto a través de procesos, debido a procesos biológicos que se dan en la naturaleza, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cálculo o de una ecuación para el tema de la parte agrícola en lo que tiene que ver con el tema de uso de fertilizantes sintéticos. Entonces, aquí es un ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que te dice, no? Que las emisiones totales de óxido nitroso es igual a las emisiones directas más las emisiones indirectas. Ahora vamos a ver cada uno de ellos qué datos se necesitan para calcular eh, estas emisiones. Entonces, aquí las emisiones directas te dice que es igual al- a la cantidad de nutrientes de fertilizantes sintéticos. Por ejemplo, podría ser la cantidad de urea que se utiliza en la producción agrícola. Eso se lo multiplica
por 44/28. Este es un factor de conversión debido al componente, a cómo está estructurado el, la molécula de este gas. Se le multiplica por el factor de emisión. Estos factores de emisiones, como les decía, ya son de alguna forma teóricos, ¿no? O sea, no hay que calcularlos, simplemente la literatura ya existen definidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un documento de la FAO, que es donde yo saqué, se dice, vaya a la tabla 26A y analice o verifique qué factor de emisión debe usted utilizar, y obviamente esto está en función de la localidad geográfica en donde nosotros estamos haciendo el experimento o el análisis, y esto lo multiplicamos por 10⁻⁶. Con esto nosotros obtenemos las emisiones directas de óxido nitroso. Entonces aquí vamos a tener nosotros una cantidad, ya sea toneladas, kilogramos de óxido nitroso. Pero como les dije al principio, para que pueda ser homologable, necesitamos multiplicarle por este factor de potencial de calentamiento, que para el óxido nitroso estábamos hablando de que eh, en este caso es 310. Entonces, para nosotros tener o convertir en CO2 equivalente estos cálculos de óxido nitroso, debemos multiplicar el resultado que nos dio por el valor que corresponde al óxido nitroso, que en este caso es 310. Entonces, le multiplicamos por 310 y obtenemos cuánta cantidad de gases de efecto invernadero en CO2 equivalente estamos generando. Ahora, el tema de las emisiones indirectas. Como sabemos, en la naturaleza, en el suelo, hay procesos biológicos que, que hacen, ¿no? Que descomponen, se podría decir, en este caso a la urea. Y todo esto es necesario también considerar de cómo estas reacciones biológicas, cómo reaccionan en el suelo y cómo esto influye en la emisión de óxido nitroso. Entonces, esta fórmula, como podemos ver, es mucho más larga, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo te habla de cada factor que se ve en la fórmula, ya existen las tablas, ¿no? Lo importante en este momento es saber qué cantidad de fertilizante estoy aplicando, ir a estas tablas de factores de emisión, considerar si es para la región de Latinoamérica, por ejemplo, y trabajar incluyéndole en esta ecuación. Y con eso nosotros estaríamos calculando las emisiones indirectas. De igual forma, para poder homologar y transformar al CO2 equivalente hay que multiplicar por el factor de emisión. Estos factores de calentamiento pueden variar, ¿no? Hay fuentes de información que te dicen 270, 290, incluso 310, pero esto va a estar en función del valor que se utilice, porque esto se lo sacaron al entender de cuánto tiempo estos gases están permanentes en la atmósfera. Entonces, pueden variar estos valores. Si ustedes alguna vez ven 275, 310, esto depende mucho de la fuente de información. Y como les decía, está anclado a si son a 50 años, a 100 años, o entendería que también es hasta 200 años. Entonces, de esta forma nosotros estamos eh, trabajando en la estimación de los gases de efecto invernadero y específicamente en el óxido nitroso. Entonces, como les digo, miren, este es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo muy puntual. Y lo que sí quisiera tener en consideración es que hay que diferenciar mucho lo que es estimación y medición. Como podemos ver, las estimaciones son una referencia de las emisiones, ¿no? Porque el objetivo sería de que cada país pueda tener, en función de sus condiciones climáticas, pueda tener sus factores de emisión. Pero como sabemos, generar estos datos, la tecnología que se necesita es muy costosa, lleva mucho tiempo. Entonces, en vista de eso, los países en vías de desarrollo, los cálculos que hacen para sus inventarios, por ejemplo, es a través o utilizando estos eh, factores de emisión. Entonces, pero como podemos ver, no hay que preocuparse porque todas estas fórmulas
ya están disponibles o están sistematizadas en muchas aplicaciones. Uno puede encontrar tranquilamente como les decía, en el Internet, puede encontrar herramientas que te permiten hacer estas estimaciones. Simplemente tú identificas la cantidad de fertilizante que tú usas, la cantidad de agua que estás utilizando, la cantidad de combustible que estás utilizando y estas herramientas ya te calculan directamente las, las emisiones de CO2, de óxido nitroso o de ser el caso metano. Entonces, lo importante es que en este curso que tengan en consideración qué hay detrás de esas aplicaciones, porque en un momento, cuando ustedes estén en la práctica, no sería recomendable que vayan a hacer estos cálculos, porque ya saben que existe la tecnología y que ya existen herramientas automatizadas que te permiten tener ya datos en ese momento. Y más cercanos a la realidad porque incluyen márgenes de error y que te permitirían considerar el tema del manejo de la incertidumbre cuando se quiera tomar decisiones, por ejemplo, en disminuir las emisiones o ir evaluando cómo tus procesos productivos están desarrollándose en cuanto al tema de gases de efecto invernadero. El tercer tema que les estoy, estamos o le voy a presentar es la medición de emisión de gases de efecto invernadero. Les recuerdo, ¿no? Ya hemos hablado de cómo se hace la estimación, que es lo más común que se realiza y es cómo todos los países hacen el reporte de sus emisiones y cómo hacen el seguimiento a sus iniciativas de mitigación. Pero existe el tema ahora de la medición de gases de efecto invernadero. Entonces, esta metodología, y existen varias metodologías que los científicos han ido desarrollando, pero específicamente aquí en Ecuador ahora se está implementando el tema del uso de cámaras estáticas. Es, es ir al campo e instalar unas cámaras, como se valga la redundancia, y estas cámaras te capturan la emisión de los gases que genera el suelo, ¿no? Entonces, esta metodología lo vamos a revisar puntualmente el día de mañana en la salida de campo que vamos a realizar. Entonces, esto les menciono porque es interesante eh, dejar a un lado este tema de las estimaciones, ¿no? Por cambiar y ser más exactos y poder entender cómo funciona la naturaleza en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto lo vamos a ver el día de mañana en la salida de campo. El cuarto tema sobre el cual vamos a hablar son los bonos de carbono. Como les había mencionado, todo tiene una secuencia, ¿no? En la primera clase hablamos de los conceptos, de las generalidades, de las leyes, se podría decir. Ya hemos visto de cómo se calculan, cómo se estiman, cómo se miden, pero después de todo, esto en qué concluye, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que, que se puede percibir por estos esfuerzos que realiza la sociedad por disminuir o por mitigar el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero? Y ahora es muy común hablar de las finanzas sostenibles y todas estas finanzas sostenibles están relacionadas al tema de los bonos de carbono. Entonces, en este curso, en este momento, les voy a presentar algo muy general de lo que se trata los bonos de carbono. Entonces, igualmente la literatura te menciona que los bonos de carbono son un mecanismo de lucha contra el cambio climático propuestos inicialmente en el Protocolo de Kioto en 1997. Estos representan la remoción de una tonelada de dióxido de carbono equivalente de la atmósfera. ¿Ya? Los proyectos de bonos de carbono son aquellos que capturan o evitan que se emitan a la atmósfera distintos gases de efecto invernadero. Su objetivo principal es contribuir a mitigar las causas que generan el cambio climático. Estos bonos son emitidos por distintas organizaciones que contribuyen a la remoción de estos gases de efecto invernadero a través de distintos proyectos de bonos de carbono.
Sí, entonces este bonos de carbono es como, es un mecanismo de compensación, se podría decir, para motivarles a la sociedad a que contribuyan con las prácticas de mitigación. Entonces, actualmente las industrias, los países desarrollados han establecido políticas, ¿no? Y políticas en el mundo de las finanzas. Ahora ya se puede comercializar estos bonos de carbono. Ya, pero igualmente dice, ¿qué representa un bono de carbono? Los bonos de carbono representan que una tonelada de dióxido de carbono, que está en toneladas de CO2 equivalente, fue absorbida o se evitó que se libere a la atmósfera. Es decir, pueden o bien capturar una tonelada de CO2 equivalente o evitar que una tonelada se libere. Entonces, como vimos en la clase pasada, el mecanismo, cómo capturar el óxido, el dióxido de carbono, es a través, un ejemplo es por medio de los bosques, ¿no? Entonces, es interesante y aquí se puede tomar como referencia cuál es la ventaja o la bondad de los bosques, que ellos capturan el óxido de carbono, mientras que la industria es la que se encarga de generar. Entonces, mediante estos procesos de energías renovables, pues nosotros también podemos disminuir que se evite, que se, que se emitan eh, miles de toneladas de dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dice que un bono proveniente de un proyecto de reforestación de un bosque se genera a partir de la captura de una tonelada de CO2 equivalente. Un bono proveniente de un proyecto de conservación de un bosque evita que una tonelada de CO2 equivalente se libere a la atmósfera. Pues estos son como eh, factores que te ayudan a entender y a relacionar el concepto de bono de carbono y tú lo puedas aterrizar en lo que en la realidad corresponde, ¿no? Puede ser a través de la reforestación o la conservación de un bosque. Ya en el tema empresarial dice, ¿qué beneficios tiene la compra de bonos de carbono? Entonces, lo más importante es que nosotros sabemos que ahora existe eh, mucho interés en los países desarrollados en financiar proyectos que contribuyen a la mitigación de las causas que generan el cambio climático, por ejemplo, proyectos de energía renovable o disminución de residuos. Financia proyectos que capturan emisiones de CO2 equivalente, lo cual contribuye a la disminución de la concentración de gases de efecto invernadero, por ejemplo, proyectos de reforestación, así como también permite a las empresas contribuir a la lucha contra el cambio climático a través de la compensación de emisiones. Entonces, estos incentivos es lo que motiva a las empresas para que puedan ellas trabajar de una forma sostenible y que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, de alguna forma es cómo se han organizado las finanzas para, para incentivar, ¿no? A que haya un sistema de producción que sea amigable con el medio ambiente a través de la reducción de, de dióxido de carbono. En esta lámina podemos ver, ¿no? Como qué tipos de proyecto emiten bonos de carbono. Ahora en el mundo te dicen que los bonos de carbono con los cuales tú puedes trabajar es a través de proyectos de deforestación, de energía, de residuos y bonos de carbono azul. Un ejemplo que podemos ver en esta gráfica es que hablamos de temas de forestación, que lo vemos cómo se ejecutan estos proyectos es a través de la conservación, el manejo forestal mejorado, ya que estos capturan o evitan la liberación de CO2 en en los cuerpos forestales que vienen a ser los árboles, ¿no? El tema de energía. Se puede trabajar en energías renovables y a través de la eficiencia energética. Y estos evitan la liberación de CO2 a través de la disminución del consumo de energía fósil. También en el tema de residuos, como ustedes saben, el tema de la descomposición de esta materia orgánica tienen alto potencial de evitar el gas metano. Entonces, también este tipo de proyectos son los que son atractivos en el mercado y son los que se pueden utilizar para que atraer y tener un beneficio adicional por el hecho de trabajar de una forma sostenible. Entonces,
Aquí en Ecuador, si bien no existe todavía una ley que te incentive para que tú puedas trabajar en la emisión de bonos de carbono, pero se ha visto de cómo en otros países, y no tan lejanos, por ejemplo Colombia, ellos ya trabajan, ya tienen determinado un precio para cada tonelada de emisión de de dióxido de carbono. Entonces ellos, por ejemplo, tienen el valor de $5 por tonelada. Es decir, que ellos pueden ponerles a las empresas que generen más de lo que deberían generar, les ponen un precio de como impuesto, se podría decir, de $5 por tonelada, ¿no? Y todo es, ¿cómo miden? Esto es como les mencionaba, ¿no? A través de estimaciones o ya ahora la tecnología y el interés está ayudando a que se generen más metodologías para medir este tema de, de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, la literatura, hay mucha literatura que ustedes se pueden apoyar si les interesa seguir entendiendo cómo funcionan estos bonos de carbono. Igualmente, en el material les voy a poner un video de cómo las empresas, cómo las empresas trabajan para poder beneficiarse de alguna forma por el hecho de trabajar con proyectos o con procesos que te disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero. Por mi parte, concluyo de esta forma esta exposición, una exposición muy puntual, como les decía, que se va a reforzar el día de mañana con la salida a la visita a campo, ¿no? Entonces, les recuerdo de que esta presentación se va a grabar, de igual forma el video, y también les voy a enviar, como la semana pasada, les voy a enviar una tarea y una evaluación. De igual forma, es importante recordar que el día lunes vamos a tener una, una reunión virtual, obviamente, a las 8 de la noche para revisar las inquietudes que ustedes tengan y serán reforzadas para el día martes con una tutoría. De igual forma, para poder revisar dudas que tengan de la tarea, de la evaluación y esperamos que toda esta información, todas estas exposiciones sea de mucho aporte para en primer lugar, que puedan cumplir con su proceso de maestría, pero también, sobre todo, para que puedan ustedes ser esos agentes que proponen ideas de mitigación, de adaptación en sus empresas y que apoyen y aporten, ¿no? Ya con un sustento, ya con argumentos muy técnicos, sólidos y que puedan apoyar al, a la conservación del medio ambiente. Por mi parte, les agradezco y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.